esperanza. Sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma. Fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Un cordial saludo y bienvenidos a su programa La Hora de la Verdad. Hoy vamos a tener un tema de sumo interés. Se titula Un Cordero por todos los pecadores y empezaremos de Romanos 5:10, y así que mientras ustedes los buscan en sus casas, queremos darle las gracias a todas las personas, a todos nuestros hermanos que colaboran para que este ministerio se haga posible. Que Dios los bendiga, y también darle las gracias a quienes sintonizan el radio este domingo, ¿verdad? Y a través del Facebook y también a través de la página La Verdad Vive. Así que vamos a darle la bienvenida aquí a quienes nos acompañan como cada domingo. Bienvenida, María. Gracias. Bienvenido, Raúl. Gracias. Así que ahora, ¿quieres mandar algunos saludos? Sí, quisiera mandar saludos a mi tía Clementina, que está en la capital, y a todas las personas que están alrededor de ella también. También quisiera mandar saludos a los presos. Algunos presos no vinieron ayer al servicio, por no sé por qué razón, de verdad, pero quisiera mandarles saludos. Ellos nos escuchan por la radio. Y también a todas aquellas personas que nos están escuchando en otras presiones, ¿verdad? En Pendleton, alrededor de aquí, en Kennewick, Washington.
Así que también quisiera mandar un saludo a los hermanos que ayudan con financieramente este ministerio, ¿cierto, María? Con sacrificio. Pero entonces ahora vamos a hacer, entonces el tema de esta mañana pues va a ser un tema importante, así que les pido a todos que realmente pongan atención. Quizás este va a ser el tema central de el que va a hacer mucha diferencia en sus vidas. Y entonces también queremos enfocarlo con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra. María, ¿por qué no vamos a leer Romanos 5, capítulo 5 y versículo 10 para empezar, por favor? Claro que sí. Dice la palabra de Dios así: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, en todo lugar, Señor, gracias por la oportunidad que nos da estar delante de tu presencia, delante de ti, Señor, porque no somos dignos, pero por medio del Cordero que está a tu lado derecha, el Señor Jesucristo, por los méritos de Él queremos llegar a ti, Señor. Pero necesitamos tu ayuda por medio de tu Santo Espíritu para que toque aquellos corazones que todavía no te conocen o que están a punto, quizás por primera vez van a escuchar este mensaje, Señor. Te pido una bendición sobre ellos y por todas aquellas personas que están trabajando, donde quiera que estén, pero que están escuchando la radio, Señor. Bendícelos y cuídalos y protégelos, y ahora pues dirígenos a nosotros. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre un tema que es bien importante y, como hemos dicho, un cordero por todos los pecadores. Y qué interesante, porque realmente, María, cuando yo puse este tema, un cordero por todos los pecadores, estamos hablando más de billones de personas, ¿no es cierto? Exactamente. Billones de personas, no millones, sino billones. Entonces es suficiente un cordero para todos ellos, ¿no es cierto? Entonces también vamos a enfocarnos entonces qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este cordero y sobre la importancia que tiene este cordero para todos esos billones de personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece? Vamos a hacerlo con la primera pregunta. Manda al aire, por favor. Sí, dice, ¿de qué forma quisieron solucionar el problema del pecado Adán y Eva? Vamos a empezar porque dice de todos los pecadores, así que tenemos que empezar con el primero, ¿no es cierto? Que empezó. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 7 y versículo 21. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí miramos que después del pecado los hombres quisieron solucionar su problema tapándose o cubriéndose. Dice aquí que con hojas, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. María, un delantal no es muy grande, ¿no es cierto? No tapa mucho. No tapa mucho. Y entonces es como miramos una jovencita hoy día con minifalda hasta casi muy arriba, ¿no es cierto? Y un poquito descotada. No tapa mucho, ¿no es cierto? Esa poca ropa. Y entonces quisieron solucionar el problema del pecado tapándose un poquito. Y pues, ¿cuánto dura una hoja realmente, verdad? Y una hoja era realmente algo no permanente, ¿no es cierto? Exactamente. Pero entonces Dios, María, antes de hacer eso, quizás haya gente allá que, María, ¿qué podemos enfocar aquí? ¿Qué lección aprendemos aquí de este versículo? ¿Será que también hay gente allá que está tratando de buscar su forma de cubrir su pecado? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí, ¿verdad? Encontramos todo tipo de hoja, cualesquiera de cualquier árbol, para podernos cobijar o tapar, ¿verdad?, nuestra desnudez delante de Dios. Pero realmente Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque aquí miramos que realmente miramos aquí que los hombres hicieron sus propias vestimentas para salvar. Entonces quiere decir que la gente aquí nos estaba mandando un mensaje en la palabra de Dios, que por obras no se puede ganar la salvación. Exactamente. Las obras no sirven para nada, dice que son como un trapo de inmundicia. Porque ellos cosieron esas hojas con sus propias manos. Ellos fabricaron su propia forma de taparse, ¿no? De salvarse. Exactamente. ¿No? Entonces aquí miramos que hay gente allá, María, practicando una religión, quizás haciendo obras, demandas. Hay una palabra que se llama indulgencias, para pagar, para cubrir, quizás para ayudar a salvarse un ser humano, cuando miramos que realmente no se puede hacer nada por alguien por medio de obras, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces aquí Dios entra luego al momento, entra Dios también, y Dios dice ahí en el versículo 21, y Jehová hizo Dios al hombre que túnicas, María. Una túnica es algo que puede tapar todo el cuerpo, ¿no es cierto? Exactamente. Habían perdido ¿qué? ¿Qué habían perdido? La gloria de Dios. No estaban vestidos con la gloria de Dios. Y después de la gloria de Dios pasaron a las túnicas, a los, como dice aquí, delantales de higuera. Pero ahora Dios
va un poquito más allá y sabe que no es suficiente para poder ayudar al ser humano. Les hace a túnicas salvarlo. de pieles. Y les hace túnicas de pieles. Entonces aquí miramos un inicio de alguien que realmente que iba a representar a alguien, ¿no es cierto? Sí. Un cordero, ¿no es cierto? Porque Alguien que cubriría que el pecado que nos ha separado de Dios. Claro que sí. Vamos a Apocalipsis 13:8, que tú lo tienes. Vamos Claro a que Apocalipsis sí. 13:8. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios: y lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Entonces el cordero fue muerto ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Entonces esas túnicas que la cual estaba cubriendo Dios, el Padre, a Adán y Eva, eran realmente una representación de aquel cordero que estaba aquí, que ya había sido preparado Ya antes de la fundación del mundo. Exactamente. Vamos a ver qué dice 1 Pedro capítulo 1 y versículo 20. ¿Qué dice María ahí? 1 Pedro 1:20, porque también es importante, si el que lo tenga, léelo María. Yo lo tengo. Porque es importante este versículo, hay que poner las cosas bien en orden. ¿Qué dice? Ok, dice la palabra de Dios así: designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor de vosotros. Ya destinado, dice, antes de la fundación del mundo. Antes, María, ahora ya se va más atrás. qué bonito antes. que Dios de antemano ya tiene un plan preparado para el hombre en caso de que pecara. Exactamente. Y María, nadie puede salvar al ser humano, tiene que ser Dios mismo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y entonces aquí miramos, vamos a ir a Éxodo capítulo 25:8. ¿Qué dice, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El 27:1 también. 27:1. Claro. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahora 29, 38 al 42, por favor. Capítulo 29, 38 al 42. Léalo, por favor. Sí. La palabra de Dios dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ok, entonces aquí miramos que en Éxodo 25:8 dice Dios que iba a ser un santuario. En el capítulo 27:1 dice que tiene que hacer un altar de bronce, María, un altar de holocaustos, donde iba a haber sacrificios. Y en el capítulo 38 da la orden, dice: esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro, el cordero lo ofreceréis a la caída de la tarde. Y todo esto va a ser continuamente hasta la venida del Cordero, hasta la venida del Señor Jesucristo, que representaba que el Cordero de Dios. María, sí, entonces Dios inventa un plan para poder enseñar a los pecadores dónde o cómo iba a salvar Dios al pecador, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál medio iba a utilizar él para poder redimir? Y era de que iba a haber un reemplazo temporalmente hasta que llegara el Señor Jesucristo. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué uno en la mañana y en la tarde? Porque realmente Dios quería cubrir todo el ser humano, todo, que realmente que si hubiese pecado, ¿verdad? Pues los pecados que pueda haber cometido, ya sea de tarde o de mañana, ¿no es cierto? Exactamente. Y qué bonito, porque María, todo está en las manos de Dios. Entonces hay una nota que quisiera leer, vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. Léalo, sí, claro, yo lo tengo. Dice la palabra de Dios así: al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ya a la carta de los Hebreos, que los machos cabríos y todos aquellos animales, María, que eran solamente un sustituto temporal, no podían cubrir o quitar los pecados, expiar los pecados. Quiere decir que no eran suficientes los animales. María, ¿cuántos animales no morían a través de todo ese tiempo? Muchos, bastantes. ¿Te imaginas tantos animales inocentes sin haber hecho nada, pero dice que sin remisión de sangre no hay ¿cómo se llama? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces ahora tenían que pagar víctimas inocentes por un pecador, pero era el plan de Dios para poder apuntar hacia alguien
que en el futuro iba a venir y iba a reemplazar todos esos sacrificios de esos animales, ¿cierto? También sería alguien inocente, ¿verdad? También alguien inocente. ¿Por qué no leer la nota? Vamos a leer una nota por aquí que tenemos. La caída del hombre. Ok, ¿Por qué no muy lees, bien. María? Tú Claro. léela, por favor. Dice, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley de Dios. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamento por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Solo uno igual a Dios podría expiar la transgresión del hombre. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Fue una lucha para el mismo Rey del universo, entregar a su propio Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero el amor se impuso. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. María, aquí nos está diciendo que fue una lucha para el Padre entregar a su Hijo como un cordero. María, realmente la gente a veces no meditamos, no analizamos estas cosas, ¿no es cierto? Pero para Dios le fue muy caro, ¿no? Entregar a su Hijo, ¿no es cierto? Pero aún así dice que el amor se impuso, el amor por los pecadores. Exactamente. El amor por todos esos billones de pecadores se impuso y Dios prefirió dar a su Hijo para poder salvar a todos esos billones de pecadores. Por eso hemos titulado esta mañana el tema, un cordero por todos esos billones de pecadores. Exactamente. Qué bonito, ¿no? Pero entonces miramos que realmente Dios hizo todo en sus manos, porque los animales no podían expiarnos de nuestros pecados. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, María, manda al aire, por favor. Claro, dice, ¿cómo se describe la encarnación de Cristo? ¿Cómo se escribe la encarnación de Cristo? Vamos a ir a Hebreos 10, del 5 al 12, Esther, por favor, léeme, por favor. La palabra de Dios dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí el que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote cada día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces aquí miramos que dice Pablo que Dios no le agradaban, no eran suficientes los sacrificios de animales, porque no podían pagar la deuda del hombre. Tenía que ser el Hijo propio, alguien igual a Dios, como dice la nota. Tenía que ser alguien, o mejor dicho, Dios mismo venir y pagar la deuda del hombre. Y dice allí que por eso es que dice Jesús que estaba escrito en él, que en el rollo. Pero lo que me gusta es, dice, quítalo primero para poder poner lo segundo, lo último, que es que su sacrificio. Exactamente. La sustitución de los sacrificios que eran del Antiguo Testamento ahora se cumplían en él completamente, y él sería el único que podría realmente limpiar el pecado del hombre. Y dice allí, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio. María, por eso a veces podemos mirar que eso de la misa, que cada vez que toman la hostia y creen que dentro de esa hostia Jesús vuelve a ser sacrificado. Eso es algo que no se puede hacer, porque Jesús murió una sola vez por los pecadores y para siempre. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús no tiene que morir todos los días o todas las veces. Eso realmente no cabe dentro del contexto de la palabra de Dios, porque realmente Jesús murió una sola vez, y lo que hacemos con el pan o la hostia o el vino en sí realmente son símbolos solamente para representar que realmente alguien murió una vez por los pecados, pero solamente una vez, y lo de todo es un recordatorio solamente. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Entonces miramos aquí, pero ¿qué te parece? Vamos ahora sí a 1 Timoteo 3:16. Claro. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios: sin discusión, grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. María, ¿qué puedes decir sobre esto, sobre estos versículos, por favor? Yo pienso que realmente, por más que nosotros como seres humanos que somos finitos, tratemos de comprender la grandeza de cómo Dios, siendo Dios, pudo llegar a ser un hombre como nosotros y caminar aquí en esta tierra para poder, por medio de su vida, darnos el perdón de pecados. Realmente, pero yo pienso que es más la encarnación de cómo se llevó este proceso a cabo, que realmente cómo nuestro Creador pudo llegar a este mundo, a ser como yo y usted. Y claro, y fíjate lo que dice, me gusta, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Solamente hay dos misterios, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Entonces, aquí dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto por los ángeles. Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne. María, por eso miramos que los otros versículos que vamos a leer enseguida tienen realmente fundamento. Isaías 9:6, ¿qué dice Isaías 9:6? Usted, por favor. La palabra de Dios dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 700 años ya estaba profetizado que Jesús iba a nacer a través de una virgen, María, pero todos los títulos que tiene, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, todos esos títulos le pertenecen a Jesús. Y cuando tú vas, no está escrito con la E minúscula, con letra, cuando dice ¿cómo se llama? Dios fuerte, no está escrita la palabra Dios con D minúscula, sino con D mayúscula. Quiere decir que es alguien igual a Dios. Exactamente. Entonces la palabra de Dios, ¿cuánta gente allá critica a Jesús que no es Dios? Que Jesús fue hecho, que Jesús es un hombre, que Jesús fue la primera creación de Dios, y miramos aún entre muchos judíos que dicen que fue un profeta bueno, pero que no puede ser Dios. Y miramos en la forma en que los musulmanes lo presentan también como un buen profeta, María, pero aquí la palabra de Dios dice que Jesús fue Dios. Y gracias a Dios también hoy día, María, hay muchos judíos que ya están despertando de eso y están investigando que realmente y se llegan a la conclusión que Jesús es el Mesías y uno igual a Dios. Qué interesante, ¿no? Vamos a otro texto que dice Mateo capítulo 1:22, María, por favor. 1:22 dice la palabra de Dios así: todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta. Hasta ahí, ¿qué? 22, síguele. 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces miramos aquí que realmente el cumplimiento era que Jesús iba a venir a acampar, como dice, a vivir en nuestro medio, pero Dios mismo. María, qué interesante cómo Dios preparó todo, ¿no es cierto? Exacto. Para que Jesús pudiera llegar aquí hasta nosotros y ser parte de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué no me da la nota que está ahí, María? Léeme la nota que está ahí en la pregunta número 2, por favor. Claro, dice: la luz del conocimiento de la gloria de Dios se veía en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por eso fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Qué bonito, María, me quedo corto en palabras de estos textos y de estas notas. Exactamente. Porque realmente, qué bonito, ¿no? A recibir a Jesús sin prejuicios, sin discutir lo que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿No? Exactamente, en su palabra lo que él ha dicho que su hijo es, eso es. Eso es, no hay más. Hay que creer. Y realmente para nosotros los cristianos no debemos cuestionar quién es, debemos confiar en que el Padre, lo que está haciendo el Padre, lo que ha expuesto, la forma en que lo ha puesto el plan de salvación por medio del Señor Jesucristo, por medio de todo esas figuras antiguas del santuario y del animales y todo eso. El sacerdote los sacerdotes también jugaban un papel importante, ¿no es cierto? Porque cada pecador que pecaba tenía que llevar su corderito delante del sacerdote. Él confesaba al animalito sus pecados porque era una representación del Señor Jesús. Y entonces cuando él confesaba sus pecados en
ponía las manos en su cabeza del cordero y ahí confesaba su pecado. No solo confesaba el sacerdote, ni el sacerdote sabía lo que estaba confesando esta persona. Y entonces él mismo tenía que darle muerte a ese corderito. Porque era ¿qué? Era sustitución por él. María, qué interesante el plan de salvación, ¿no es cierto? Exactamente. Y hoy día lo han malogrado, ¿no? Que quieren malograrlo, lo han malogrado realmente. Le han quitado la fuerza a porque en vez de que la gente vaya directamente al Señor Jesús como su única se han fuente, inventado otras se han fuentes, dirigido a los confesorios de sacerdotes, donde realmente ellos no pueden perdonar pecados, porque el único que puede perdonar pecados es el Dios. Es Dios solamente. Él también, el sacerdote también necesita perdón de pecados también. Exactamente. Qué interesante cómo está. Y realmente no estamos diciendo una mentira, porque es la verdad. Exacto. Y nosotros estamos es aquí. lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí para exponer la verdad. Exacto. Para que la gente se pueda salvar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos a la tercera pregunta. María, manda al aire, por favor. Claro, dice, ¿cómo introduce Juan el Bautista al Señor Jesús 4000 años después? Entonces vamos a ver cómo Juan el Bautista realmente era una persona inspirada, María. Fue hasta nacido de milagro. Porque recordamos que realmente saqué a el padre, ¿no? Y la madre no eran ya mayores. Y cuando fue ¿cómo se llama su nombre? El padre de Juan. Dice que cuando Zacarías, cuando fue a hacer su turno de ¿cómo se llama? Oficial. De oficial en el santuario, dice que se le presentó un ángel. Y le habló y le dijo que iba a tener que Dios le iba a dar la dicha de ser padre. Pues sí, y ya después que le dijo toda la noticia, no lo creyó. Y le dijo al ángel, por no creerme te vas a quedar mudo hasta que nazca. Y cuando nació, entonces miramos que Juan realmente fue venido a este mundo por milagro de Dios. Era el mensaje que iba a preparar el camino para el Señor Jesús. Y cuando lo ve, vamos a ver qué dice allí en 1 Juan, San Juan 1:29. ¿Qué dice Esther, por favor? 1:29. Al 30, por favor. 30. La palabra de Dios dice así: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. María, Juan está diciendo, él era antes de mí, era primero que yo. Puede decir, era primero antes de que yo naciera, o antes de que cualquier hombre naciera en este mundo. Qué interesante, ¿no? Exactamente, es lo que realmente quiso decir, porque realmente nació primero Juan, ¿verdad? Sí. Así, literalmente, pues por nacimiento nació primero Juan y pues Jesús, pero él se refería a que tenía más allá al principio, de la eternidad, al principio, de la eternidad que Jesús era. Cuando se predestinó a Jesús como Cordero, ¿no es cierto? Exactamente. Y qué interesante, porque aquí dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. María, de todos esos billones de pecadores, solamente pueden alcanzar misericordia y perdón de pecados por medio de ese Cordero. Exactamente, y ahí en Juan 1:34 también cierra diciendo él, yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. María, ¿podemos discutir con ese testimonio de Juan el Bautista? No, porque era el Espíritu de Dios hablando a través de Juan. Realmente podemos mirar que era inspirado por el Espíritu Santo. Amén, así es. Y qué interesante que los que son inspirados por el Espíritu Santo, a veces, María, no saben lo que hablan, pero lo que hablan, Dios sí lo sabe, y lo que van a escuchar, sí lo van a saber. Exactamente. A veces, porque es un espíritu que guía a esas personas también a entender. Exactamente. Bueno, estamos ya casi a la pausa. Vamos entonces a escuchar nuestro canto esta mañana para hacer un descanso, un receso. Y después regresamos para atrás. Vamos a escucharlo. Bueno, muchas gracias porque realmente por escuchar ese canto, realmente le doy gracias a Dios porque inspiró a estos hombres, estos hermanos para que puedan cantar esos cantos, ¿no, María? Exactamente. Describe exactamente el plan. Cada vez que oigo ese canto le agradezco a Dios. Y gracias porque los cantos que hemos tocado esta mañana también fueron realmente con propósitos de levantar al Señor Jesucristo. Exactamente. Bueno, quisiera agradecerle a todos los hermanos que nos están escuchando en ciertos lugares y les voy a nombrar en Vancouver, Washington. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. También en Perú, también en Argentina, en México. María, realmente es el mensaje de Dios.
nosotros solamente somos los instrumentos, pero Dios está llegando a toda aquella gente, ¿no es cierto? Exactamente. Y esta mañana estamos presentando un tema que realmente es un tema que nos puede, María, yo pienso que este es el tema que más nos puede convencer de que Dios nos ama. Exactamente. ¿Verdad? Vamos, Sí. vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala ahí, por favor. Claro, Pregunta dice, número 4. ¿cuánto estaba dispuesto Dios a pagar por toda la raza humana? María, cuando uno va a la tienda o a veces va a diferentes lugares, a veces uno regatea. Dice, bueno, le doy tanto, pero hasta que llegan a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero muchas veces quizás vale más de lo que nosotros estamos regateando, ¿no es cierto? Pero Dios no podía hacer eso. Tenía que pagar la deuda de todos los pecadores, desde Adán hasta el último que va a vivir en este planeta. Era pago completo. Era un pago completo. No podía, no había otra forma de solucionar el problema, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a ver cómo dice, ¿qué dice Romanos 8:32, por favor? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? María, cuando dice el que no escatimó a su propio hijo, en otras palabras, lo que estaba enfrente de él, lo miró que valía la pena comprarlo. Estamos entre Jesús, que tiene un precio muy alto, y la humanidad pecadora, que también Dios le miraba que estaba dispuesto a pagar el precio, que a veces te pone a pensar y digo, wow, yo como padre no sé si le daría un hijo, o tú como madre no sé si tú darías un hijo por un pecador, por un asesino, por un ladrón, por un adúltero, por un borracho, por una prostituta, María. Pagar todo ese precio por alguien que quizás tú y yo en concepto humano, en raciocinio humano, quizás decimos no vale la pena. No vale la pena. Pero Jesús, pero Dios fue más allá, ¿no? Que a pesar de que no valíamos la pena, pagó el precio muy caro, ¿no es cierto? Porque no vio en lo que habíamos caído, y vio que era algo que no podíamos salir nosotros mismos de ahí, pero también vio al futuro y vio en lo que podríamos ser restablecidos nuevamente si Él intervenía. Claro. Vamos a ir a 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice? 1 Claro. Corintios 6:20. Dice la palabra de Dios así: porque habéis sido comprados por precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fuimos comprados por precio, pero no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así es. El precio era que Jesús. ¿Por qué no lee la nota ahí, María? ¿Por qué no lee la nota, por favor? Sí, dice así: el precio del cielo a pagar era Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no dejó de darnos lo que Él más amaba, a su propio Hijo. Por rescatarnos a nosotros es la verdad más fundamental y la razón más poderosa que tenemos para amar a Dios sobre todas las cosas. Él nos amó primero sobre todas las cosas. Entonces dice que esta es la razón esta es la razón más fundamental. Dice, y la razón más poderosa tenemos para amar a Dios. La razón más poderosa fue que entregó a su Hijo. María, eso debiera, y lo más triste es que el pueblo es malagradecido. Los pecadores somos muy malagradecidos, ¿no es cierto? Porque en vez de regresar a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por el precio que pagó, andamos buscando otros medios para llegar a Dios, cuando ya Dios puso un medio, y es el Señor Jesucristo. O simplemente hemos entendido mal lo que significó ese rescate y ese precio pagado por nosotros, porque podemos ser quizás de palabra cristianos, pero realmente cómo vivimos y dónde nos movemos y todo lo que hacemos muestra que realmente no hemos sido realmente... Yo creo, y quisiera comentar un poquito, yo creo que todos los pecadores que andan buscando una religión, hay algún vacío que tienen dentro de su corazón, pero que lo quieren llenar con una religión. Buscando aquí, buscando allá, como ciegos, palpando, buscando. Pero realmente no tenemos que buscar tanto. Solamente tenemos que poner los ojos en Dios y en el Señor Jesucristo. Ese está el centro, ahí está el corazón. Esa es la puerta. Esa es la puerta para llegar al cielo. Exactamente. ¿Verdad? Y hoy miro tantas religiones, tantos hermanos con la Biblia en la mano, sin entender, María, el plan de salvación. Porque no meditan en lo que leen. Pero si meditaran en lo que leyeran y dejaran que el Espíritu Santo los guiara, Él los guiara toda, ¿verdad? Y realmente yo quisiera decirle a todos los que están escuchándonos y nos por Facebook, por la página o por la radio, de que si nosotros no llegamos a meditar, a pensar, a analizar bien el sacrificio del Señor Jesús,
quizás nunca vamos a ser salvos. Exactamente. Porque es allí donde nos quebramos, es allí donde nos bajamos, nos humillamos, donde nos quitamos todo para ponerlo en los pies del Señor Jesucristo. Es capaz de hacer ese gran cambio en la vida de un ser humano que entiende ese sacrificio que el cielo ha pagado en nuestro favor. Y de ahí vivir, ¿qué? Agradecido por toda la eternidad. ¿Qué dice Hechos? Vamos a ir a Hechos 20:28. ¿Qué dice? El que tenga Hechos 20:28. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces aquí el apóstol Pablo nos hace una invitación, una amonestación. Debemos de mirar por aquellos seres humanos que ya Jesús pagó el precio. Quizá mucha gente diga, bueno, es que ustedes están hablando cosas que nosotros nunca hemos escuchado, o están hablando cosas controversiales de las que nosotros hemos creído. María, pero la verdad es que Pablo nos está diciendo que hay que cuidar a aquellas personas por las cuales Jesús pagó el precio. Y es por eso que y yo y tú y Esther, yo creo que no estamos aquí por casualidad, porque la casualidad no existe delante de Dios. Dios nos trajo para poder transmitir estos mensajes y hablarle a aquella gente que tiene su corazón abierto para decirle que Dios lo ama y que la deuda de él ya está pagada, que viva tranquilo, que viva en libertad, que confiese su pecado solamente, que venga y arregle cuentas con Dios. Y que arregle sus cuentas y quedará libre para la eternidad. Por eso es lo que se llama el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Exactamente. Hay otro texto, Gálatas 3:13, ¿qué dice? Sí, dice la palabra de Dios así en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces aquí miramos que todos, María, la ley, nosotros como adventistas del séptimo día, la ley no nos salva. Ya discutimos esto ayer en la escuela sabática. Claro. Porque Abraham dice que creyó. Y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Abraham venía de la descendencia pagana. Sí. Era un gentil, como decimos. Pero por fe aceptó al Señor Jesús. Y de allí vienen todos los judíos. María, y yo cuando entendí todo esto dije, todos los judíos no tienen que gloriarse porque también son parte de un gentil. Entonces, pero ellos se han encerrado en un círculo de una sola nación o un solo pueblo, donde no quieren nadie al menos que sean como ellos. María, pero Dios tiene gente en todas partes del mundo. Dios tiene gente en la iglesia católica, en los testigos de Jehová, en los mormones, en los evangélicos, en todas esas religiones hay hijos de Dios, que al momento cuando cuando el Espíritu Santo los convenza con los mensajes que hemos estado presentando, y que cuando llegue la última invitación, dice ahí, ya está escrito, que van a salir, porque van a escuchar la voz de Jesús. Exactamente. No importa dónde estén y quién los esté reteniendo al momento con mentiras, con falsedades, pero van a salir porque son hijos de Dios. Y cuando escuchen, van a escuchar que, y dice que Dios de los dos pueblos va a ser un pueblo, solo pueblo, para honra y gloria, porque vamos a ser llamados el cuerpo del Señor Jesucristo. Así es. Como iglesia, ¿no es cierto? Qué interesante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Claro, dice, ¿cómo describe el profeta Isaías el camino del Mesías 700 años antes de nacer? Vamos a ir a Isaías 52:14. ¿Qué dice? 13 y 14. 13 y 14. Sí, por favor. La palabra de Dios dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti, muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice mi versión, el versículo 52:14, dice, así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. María, Jesús iba a ser maltratado, y ahorita lo vamos a leer, pero iba a ser casi desfigurado, al casi ser imposible de reconocerlo como un ser humano. María, ¿qué puede decir eso de lo cruel que somos los pecadores? Que nosotros mismos lo desfiguramos el rostro. Lo que causa el pecado realmente, ¿verdad? Y pero él cargó el pecado de todos nosotros, entonces para él fue quizás mucho más severo difícil. Y difícil lo que él cargó. Hoy en día podemos ver seres humanos desfigurados por el pecado, quizás en la drogadicción, por ahí por las calles nomás tirados y andan sin razón y sin motivo, y realmente como que no son ni seres humanos ya.
Exacto. Lo Y que hace el ser humano. Lo que hace el pecado en el ser en la vida humano. personal. Lo vemos a baja escala en cuanto a la vida personal, pero Jesús cargó el pecado tuyo y mío de toda la humanidad. Desde que el mundo existió hasta que el cielo el tiempo, Él pagó la deuda de ese pecado. Por eso es que lo describe la palabra de Dios de esta manera, ¿verdad? Y lo dice ahí en el versículo 52 del 2, léeme el 53, 2, por favor. Nomás el 53, 2. 53:2. Sí. La palabra de Dios dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces dice allí que Jesús no era hermoso, era una persona común. María, y yo quisiera decirle a todas las personas que nos están mirando allá en por medio del Facebook y oyendo en sus casas, esa foto que tú tienes delante de ti, o delante de la cual tú te postras o te arrodillas, ese no es Jesús. No hay ninguna foto de Jesús, no hay ningún cuadro de Jesús. Ese fue un cuadro inventado por alguien que realmente quería hacer negocio, alguien que realmente quería desviarte del camino correcto. Pero Jesús no está allí en un cuadro, Jesús está en el cielo. Jesús está intercediendo por ti, por mí, ahorita en el cielo, personalmente, en estos momentos. No está encerrado en un cuadro, ni tampoco puede estar pintado en un cuadro. Así que yo te pido y te ruego que ese cuadro no lo tomes como algo que es una divinidad, porque no es. Es un engaño de Satanás detrás de ese cuadro. Alguien dijo por allí, en cada cuadro de una representación de alguien bíblico hay un demonio que está detrás. Así que yo te pido, te ruego, por favor, por la misericordia de Dios, que no dejes que alguien te robe la presencia del Señor Jesús, cuando tú puedes ir directamente hasta el trono de la gracia. Amén, así es. Así que te lo estoy diciendo porque yo vengo de allá también. Yo experimenté todo eso, pasé todo eso, hice todo lo que tú quizás, si me estás oyendo, lo que tú me estás practicando, yo lo practicaba. Pero ahora, gracias a Dios, que no voy aquí, voy al cielo, directamente mis ojos al cielo, porque hay alguien que me está representando allá. Amén. Entonces Jesús no puede estar encerrado en un cuadro. Eso es un invento de Satanás. Quebra el segundo mandamiento, ¿no, María? No te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba, que esté abajo, ni abajo de las aguas. Porque ese mandamiento es violado cuando alguien se postra delante de un cuadro. Sí. Y sin sentido, porque realmente no es Jesús. Y realmente dice que Dios se pone celoso. Y Dios es un Dios que celoso. tengamos ahí otra imagen y hasta así, por decirlo, una representación de que realmente no es Él. Y Pablo le dijo, vanidad de vanidades, no sirve. Qué bueno. Bueno, entonces ahora podemos mirar que Jesús se va a ser desfigurado, que iba a ser y iba a ser mal representado. Y en el versículo, así vamos en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3, María? Del 3 al 7. Sí, del 3 al 7, por favor. La palabra de Dios dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí miramos el proceso, la experiencia que iba a tomar Jesús, iba a vivir Jesús. Por el pago de ¿qué? De los pecadores, María. Y dice ahí en el versículo 3, dice, fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto. Por eso a veces cuando comemos el pan, lo quebramos, porque es un símbolo de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y dice allí que ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero el castigo dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. María, el pecado es una enfermedad, pero por la sangre del Señor Jesucristo fuimos curados. Recibimos sanación. Exactamente. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos esos billones de pecadores. Uno por todos esos billones de pecadores. María, cada uno se apartó por su camino. Por eso hay tantas religiones. Todas las religiones no son necesarias. Solamente hubiera una de parte de Dios y una de parte de Satanás. Porque Satanás también tiene su iglesia, ¿no es cierto? Claro.
Entonces todas las religiones sobran, no son necesarias. Todos debían estar unidos a favor de Dios, pero parece que las religiones, en vez de llevarnos a Cristo, nos llevan a los hombres, ¿no es cierto? Exactamente. Y así como dice que uno por todos los pecadores, ¿verdad? Debería ser que todos los pecadores respondiéramos a ese uno, porque ese fue el uno que pagó por nosotros. Claro que sí. Exactamente. Entonces miramos aquí cómo que, dice que Jesús fue llevado como que fue angustiado, afligido, pero nunca, María, no abrió su boca. No, en otras palabras, no renegó de nosotros. Aún cuando estaba Jesús en la cruz, dice que le miraban y lo ofendían y le decían palabras, porque realmente querían que Jesús renegara de lo que estaba pagando. Pero aún de allí renegó Jesús. Al contrario, cuando dijo consumado es, ahí pagó la deuda de nosotros. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces miramos que no hay razón para estar entretenido en otras cosas. No hay razón para estar adorando otras cosas. Y todos, desde Adán y Eva, todos estaban perdidos. Pero gracias a Jesús, todos pueden ser rescatados. Amén. Así María, es. hasta la Virgen María, ¿no es cierto? Claro, ella también dijo, me gozo en mi Salvador. En mi Salvador. También la Virgen María se gozaba en su Salvador, que era Cristo Jesús. Exactamente. Sabía que necesitaba ahí un Salvador también. Todo, porque decía que toda la raza humana estaba perdida. Todos somos pecadores. No hay ninguno bueno que sea que Exactamente. todos estamos destinados a la ruina, al fracaso, a la muerte eterna. Pero Exactamente. Jesús nos rescató de ese pozo. Bueno, Amén. vamos a la última pregunta para ir resumiéndolo así. Claro, dice, ¿con quién y de qué forma puso Dios fin a los sacrificios de los animales? Vamos a ir a Mateo capítulo 27, 50 y 51, Esther, por favor, léelo. 50 y 51. Mateo 27, Sí, 50 y ya 51. lo tengo. La palabra de Dios dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces aquí miramos que cuando Jesús estaba en la cruz, María, y dice el versículo 50, habiendo dicho que a gran voz entregó el Espíritu. Y dice que el velo se rasgó. María, ese templo que se había construido en el Éxodo con Moisés, y después Salomón construyó el templo, pero lo que dividía el templo en el lugar santo y el lugar santísimo era un velo, en el cual el sacerdote una vez al año entraba dentro del lugar santísimo a expiar el pecado una vez al año por todo, a hacer limpieza, la purificación, como dicen el Yom Kippur, ¿no es cierto? Y entonces aquí miramos que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba para abajo. Dios dijo, se acabaron los sacrificios, no más sacrificios por el pecado. Ahora, ¿quién estaba en la cruz? Cristo. ¿Qué piensas tú, Esther? Está tremendo eso. Jesús Sí, estaba, sí. ¿qué? Pagando la deuda, ¿qué? Final. Era un lugar, cuando se rasgó el templo, era un lugar que nadie había visto. Y ahora podemos ver hacia dónde, hacia el templo, hacia el lugar santísimo. Pero ya no estaba, ya no era necesario el templo. Como quien dice, Dios le puso fin al El templo. requerimiento de la ley había sido cumplido. El requerimiento de la ley había A sido su- cumplido. O sea, ya se le había había pagado la cumplido. deuda que se le debía. Exactamente. Y entonces aquí miramos lo importante que es Jesús. Y entonces cuando Jesús se rompió el velo, como dice María, entonces ahora ya no tenemos un templo. Por eso Dios en el año 70 destruyó el templo, porque si Dios no hubiese destruido el templo en el año 70, la gente porque todavía seguían con sus corderitos, con sus animalitos, todavía tercos, no querían aceptar que Jesús era el cumplimiento de esos sacrificios. Las profecías. Y entonces lo que hizo Dios, que le dio un tiempo para ver qué iban a hacer, y el año 70 destruyó el templo completamente. Como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra en este templo. ¿Por qué? Porque el templo terminó su función. Ahora dice, el templo es el que, María, qué interesante, ¿no? Porque uno se abolió para que el que estaba en el cielo empezara a iniciar ¿qué? La función de lo que De la última etapa. de la última etapa de la salvación. Exactamente. Qué bonito, ¿no? ¿Qué dice ahí? Sí, Hebreos claro. 9:24, ¿qué dice? Sí, Hebreos 9:24 dice la palabra de Dios así: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo una copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo. Desde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Entonces ahora el Señor Jesús murió, resucitó y se fue al templo verdadero. Exactamente. Y está a la diestra del Padre. Y entonces cada vez que yo peco, tengo un cordero delante del Padre, al Señor Jesucristo. María, qué bonito, ¿no? Un sacerdote. Que todavía un cordero para la eternidad. Amén. Y
cada vez que cualquier pecado, por eso dice Dios que vengamos y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como blanca. María, Dios está dispuesto a solucionar el problema a cada uno de sus pecados, ¿no es cierto? Porque lo que lleva... Y esa es una gran esperanza, porque puedes ir a Él con lo que acabas de decir. Y como tú estás, sí. No tienes que... Deja que Dios te quite tus pecados, que te cancele todos tus pecados. Claro, en Hebreos 4:16, dice? por eso dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Claro. Entonces aquí dice, acerquémonos al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? En el cielo, en el tercer cielo, porque hay 3 cielos. Exactamente. Entonces en el tercer cielo está Jesús, al lado de la mano derecha del Padre, intercediendo como tu cordero, mi cordero, el cordero de todo pecador arrepentido. Entonces, bueno, yo quisiera decirles solamente que la razón por la cual Dios terminó con el templo en el año 70 de Jerusalén fue para darle fin a ese templo que realmente estorbaba el plan de Dios. Así que por eso es que los cristianos no debemos tener ningún templo aquí en la tierra, porque el único templo que tenemos es el que está oficiándose ahorita allá en el cielo. Así que el templo de la Basílica Romana no tiene sentido. Ningún templo aquí en la tierra tiene sentido, ni la mezquita, ni ningún templo que se quiera aún construir en el futuro no tiene sentido, porque el templo somos nosotros, piedras vivas. Exactamente. Y nosotros estamos construyendo un templo para el Señor, pero ¿quién es la cabeza? Es el que está arriba, intercediendo por nosotros, Cristo Amén, Jesús. Cristo. María, últimas palabras para nuestro público. Nada más, simplemente que crean con todo su corazón y que confíen en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Que confíen de que un cordero fue inmolado por sus pecados y por los míos, y que en él usted puede obtener la salvación y la vida eterna. Acérquese a Dios con plena confianza. Amén. Y esta es la última palabra para nuestro público. Igual que a esta hermosa promesa que tú acabas de decir también, de que vayan en oración, arrepintiéndose, y es bonito saber eso, porque a veces uno está solo con su, digamos, con su culpa, con su pecado, con su problema, y no sabemos dónde ir, pero ahora ya sabemos dónde ir. ¿Qué dice Juan 12:12? 12:32, Juan 12:32. ¿Qué 12:32. dice? Gracias, quiero terminar. Sí, la palabra dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A dónde está Jesús ahorita? En el El cielo. cielo. ¿A quién quiere traer? Entonces dice Jesús, vengan a mí, yo estoy en el cielo. No pongan sus ojos en la tierra, pónganlos en mí. Porque si Dios fue levantado, María, ¿no fue levantado el Señor Jesús hasta el cielo? Sí, Entonces claro. Él está allá. Quiere que todos los pecadores, los billones, millones de pecadores, pongan los ojos en Jesús. Amén. Ahora, solamente, hermanos, quisiera agradecerles entonces a todas las personas que hicieron posible este ministerio. Nosotros no estamos diciendo aquí una mentira. No podemos decir mentira. La palabra de Dios no es mentira, es la palabra de Dios, es la verdad en sí. Y esta es una verdad que debe ser presentada a todo creyente, porque sin esto nadie se salva. Y queremos ser conscientes de que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios, decir lo que Dios dice. Y lo que nosotros decimos, María, muchas veces no somos nosotros, es Dios en nosotros lo que lo está diciendo. Amén. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de servir esta mañana. Vamos a orar y terminar. Querido buen Padre, gracias porque nos diste la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque mandaste a tu Hijo en rescate nuestra. No hay ninguno bueno. No hay nadie que se pueda salvar por sí mismo, Señor. Lo hemos intentado. Nos han enseñado que por obras, que por guardar los mandamientos, que por hacer buenas cosas, que por tratar de ser bueno. Hasta la educación nos ha querido hacer pensar de que podemos ser buenos por medio de ser educados. Pero sabemos que el pecado se mira en los educados, tanto en los científicos, tanto en los regulares pecadores, Señor. Señor, queremos solamente agradecerte por la muerte del Señor Jesús. Perdónanos por haber sido los causantes de la muerte de tu Hijo. Ayúdanos a ser conscientes de nuestras debilidades y poder llegar a ti, Amén. tal como somos, Señor, y pedir misericordia, como dice Pablo, y poner a tu Hijo delante de nosotros. Gracias, Señor, por este día y gracias por el mensaje. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén.